Mira, primero que de alguna forma comienza en Bower, o sea, nosotros ya tenemos un trabajo mucho tiempo con los vecinos Bower, que recordarán que en un trabajo de 2 años conjunto entre la municipalidad de Bower, Bower y Basura, que son los vecinos organizados, y se logró cerrar el predio en donde la municipalidad y otras municipalidades cargaban residuos. Así que hay toda una experiencia de trabajo técnico, incluso de lucha por parte de la comunidad para que se definan sus derechos. Así que cuando se produce lo que se produjo, yo quiero aclararte lo siguiente, que mi situación es un poco rara, porque por un lado soy profesor titular en la universidad, pero a su vez como profe de la universidad represento a mi facultad en el ICEA, que es el Instituto Superior de Estudios Ambientales, en donde un grupo de técnicos hizo estos estudios que están siendo tan vapuleados en este momento, y al mismo tiempo soy asesor de los vecinos, ¿no? O sea que es una cosa un poco extraña, pero como yo le explicaba a varias personas, en realidad todo esto es una de las misiones que tiene alguien de la universidad, más allá de que también lo acompañemos de FUNAM, que es justamente lograr de que la buena ciencia y la verdad sea mucho más importante que análisis a veces muy sesgados, o análisis que no tienen en cuenta todas las variables, o intereses que no tienen nada que ver con la salud de las personas. Entonces, eso te decía como situación un poco extraña, pero lo que hicimos fue analizar los 2 informes que hizo el ICEA, uno sobre sitios y el otro es sobre la estación, el otro es sobre la parte socioeconómica, en ambos casos para el vertedero y la estación de transferencia, y detectamos realmente vacíos muy importantes que queremos conocer a los vecinos, tanto de Pueblo Selman como de Potrero del Estado y Bower. Tal vez el más grave de todos ellos es de que el trabajo era para elegir zonas, no los terrenos, sino las zonas en las cuales podía localizarse un vertedero y una estación de referencia. El problema es que al hacer ese estudio no evaluaron en ese círculo de 50 kilómetros alrededor de la ciudad de Córdoba, donde había basurales abiertos, y tampoco evaluaron la zona sur de todos los vertederos que ya tenían basura. No encontrás un párrafo en ninguno de los 2 informes en donde este factor se ha tenido en cuenta como condicionante de la zona. Imagínate que en la zona de Potrero del Estado Bower hay 14 millones de toneladas de basura ya acumuladas. Es el depósito más grande de toda la provincia, es el segundo más grande a nivel del país. Entonces la pregunta es, uno se hace, caramba, cuando uno va a hacer un hospital, lo primero que tiene que ver dónde hay hospitales cercanos para que no se superpongan, para tener un mejor servicio. Entonces, si yo busco definir zonas, uno de los elementos, no es el único, es muy importante, es saber dónde hay basura. Eso no se estudió, por ejemplo. Entonces, este elemento, más por ejemplo el de las zonas socioeconómicas, el estudio socioeconómico mostró que a las 3 zonas con peor situación socioeconómica en todo ese radio de 50 kilómetros son en orden de nivel crítico: primero Pueblo Selman, segundo Bower y tercero Malvinas Argentinas. ¿Qué quiere decir, Raúl, esto de la situación crítica en lo socioeconómico? Por ejemplo, te lo defino a través de una de las variables, que es acceso a los servicios de salud. En los lugares en donde existe menos población con acceso a servicios de salud, o sea, la peor situación en lo que hace poder asistir a un servicio de salud pero ser atendido, en el caso de el peor acceso, el primer lugar lo ocupa Bower, el segundo Pueblo Selman y el tercero Malvinas Argentinas. Bueno, vos dirás, bueno, y estas variables que son muy importantes, si va a haber basura en una zona crítica, bueno, ¿cuáles son los sistemas sanitarios que existen? Bueno, justamente donde ellos consideraron que eran zonas óptimas es donde es peor el acceso a la salud. Por eso nosotros decimos, esto te digo además que hacerlo con síntesis es más complicado, de que hay una cantidad de variables que son claves
y que no se tomaron en cuenta para definir esas zonas. Por eso es que los vecinos, con mucho tino, en el caso de Zona Sur, también está pasando esto de Juárez Selman, dicen, bueno, el estudio no está bien hecho, aparte de la posición que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, todo lo que se haga a partir del estudio mal hecho va a estar viciado. Y estamos en ese punto. Yo creo que el problema es que la Municipalidad de Córdoba, el Cormecor, quiere seguir adelante. Creo que que se dan cuenta que ha habido errores graves, mucha torpeza en el manejo del tema, pero no quieren tocar el estudio. Y yo creo que es la piedra angular, acá se diría que es la piedra del escándalo técnico en este tema. Sí. Raúl, uno de los puntos que mencionaba, bueno, que por ahí decimos nos cuesta un poco, ¿no? Discernir a dónde están las virtudes y a dónde están los inconvenientes de este proyecto. Desde la oposición muchos esgrimen que esto de ser una corporación de entrada nomás deja algún rasgo de desconfianza, pero después entrando a algunas cuestiones más finas nos encontramos con contradicciones que a los que estamos tratando de entender qué es lo que pasa un poco desde afuera, ¿no? Sin tener hilado muy fino las cuestiones como estas que planteas vos de las variables socioeconómicas, nos dejan más dudas que tranquilidades. La cuestión de la estrategia o por qué Juárez Selman termina siendo un lugar estratégico para instalar la planta de transferencia es, por un lado, para el oficialismo algo clave, pero esta misma cuestión para la oposición se convierte en algo totalmente contradictorio, como por ejemplo, nos mencionaba Jorge Cortés, de que la planta de transferencia va a estar en la zona norte de la provincia y el enterramiento va a estar al sureste. Entonces, esgrimía esto de que, bueno, en realidad va a haber un tráfico de camiones con residuos que no tiene lógica, digamos. ¿Cómo se entiende esto de la ubicación estratégica de Juárez Selman? Mira, primero yo quiero salir de los ámbitos políticos partidarios, porque obviamente en cualquier sitio vas a tener oficialismo, oposición, que cada uno tendrá sus razones, y yo me prefiero manejar en el terreno técnico y asociado a las fuertes preocupaciones que tienen los vecinos, y obviamente también gente que pertenece a los cuerpos, por ejemplo los consejos deliberantes y demás. Pero marco esto, ¿no? Digo, para que no se enradezca un poco a veces los análisis técnicos. Bueno, estamos con vos en eso, porque nosotros también tratamos de situarnos en ese lugar, pero indudablemente hay que escuchar qué es lo que dicen los aspectos políticos, porque... Eso me parece muy bien. Ahora vos preguntabas, bueno, frente a este cuadro, ¿por qué Juárez Selman? Yo lo que creo acá es que esto ha sido una cadena de torpezas. Ya te dije que el informe, que es la base de todos los dos informes, tienen vacíos que lo hacen muy poco consistentes. Creo que la Municipalidad de Córdoba, después que se cierra el vertedero de Bower y localiza en Piedra Blanca su vertedero elegido, al tener problemas muy serios para continuar con Piedra Blanca, porque obviamente no se está haciendo algo bueno en seguir tirando basura en una zona que ya tiene 14 millones de toneladas, incluida ese vertedero. Entonces la Municipalidad de Córdoba está diciendo, bueno, hay que salir del ejido municipal. Y yo no sé cómo fue todo el proceso, pero yo diría que lo más lógico es que Cormecor haya sido inventado por la Municipalidad de Córdoba, porque al encontrar municipios que lo acompañan en la solución de su problema, le da la excusa a la Municipalidad de Córdoba de poder buscar lugares fuera del ejido, incluso con el visto bueno de los propios intendentes de algunos de sus ejidos. Entonces yo creo que esto forma parte como una decisión de hacer esta corporación, y en eso aparece el estudio. Entonces la corporación, pero estamos claros, fundamentalmente la Municipalidad de Córdoba, comienza entonces a elegir terrenos dentro, y en eso está la importancia del estudio, porque los terrenos, los primeros que se definen, son el terreno que, digamos, originario, que se elige para Juárez Selman, y el otro que está a 600 metros del vertedero antiguo en Bower, y esto lo decide el Cormecor, pero tomando
las zonas óptimas que había definido el estudio. O sea que hay una corresponsabilidad entre quien hizo el estudio y la corporación que decide los terrenos. Lo que pasa es que una vez que se conocen esos terrenos, se empieza a mover el avispero, que ya venía bastante movido, y los vecinos empiezan a decir, no, yo no quiero, primero un estudio que no nos ha considerado, ni siquiera nos visitaron, ni siquiera han recorrido los lugares, no pueden decir que yo soy zona óptima. Entonces, yo creo que eso es lo que ha pasado. Es una lamentable cadena de torpezas, en donde lo que está pasando ahora, me parece que se trata de solucionar torpezas con más torpezas. Se está buscando ahora, creo yo, como un lugar que irrite menos, pero la seriedad se ha pinchado, ya venía bastante golpeada, y me parece que ahora está definitivamente pinchada. Yo creo que todo esto, si hay algo que no hay, es seriedad, ¿no? Raúl, uno de los datos que nos tiraron en esto de, justamente lo que vos decías, si es político o no, y hay que tratar de salir, pero hay cuestiones a las que no podemos hacer oídos sordos, aunque no queremos generar ni pánico, ni sensaciones de alerta en la gente, pero tomarlo como una posibilidad cierta, si es que existe como posibilidad. ¿Vos tenés idea o algún dato de que la zona de la E53, cerca donde está la colectora con Juárez Selman, por acá por la zona de Unquillo, pueda ser uno de los espacios físicos en vistas de analizarse para planta de transferencia? Mira, yo no tengo mayores datos, pero cualquiera de las zonas que ha sido puesta en el estudio de Licea, en lo que es el estudio de sitios, es como candidateable. Solo que yo prefiero no avanzar tanto, o sea, y mantenerse un poco con la posición que tienen los vecinos de Bower y también los vecinos de Juárez Selman, porque estos se han unido, e ir a la base, o sea, este estudio, al no haberse hecho de una forma correcta, no puede utilizarse para elegir los terrenos. O sea, esa es una postura muy lógica y muy sensata. O sea, implica que hay que rehacer esto. Pero te diría que hay otra pregunta, o más de una pregunta, hay algo que en realidad debe haber sido hecho desde el comienzo. En realidad, varias municipalidades se podrían haber unido, pero no para solucionar el problema a la Municipalidad de Córdoba, porque realmente esto me da la impresión que realmente todo hecho para solucionar el problema a la Municipalidad de Córdoba, sino que se debería haber dicho, bueno, en realidad tenemos tres posibilidades para el tema de la basura. Uno, generar un vertedero regional, que es lo que se busca hacer. Nosotros estamos en contra totalmente, porque realmente crea zona de sacrificio y hace que las municipalidades se entiendan del tema de reciclaje. Otra es una alternativa en que algunas municipalidades se unan, las que están cerca, y hay una tercera en que cada municipalidad se hace cargo de sus residuos. Yo creo que esto debió ser el primer planteo que debieron hacer desde el Cormecor y darle a cualquiera, o a la Universidad de Córdoba, o a cualquier grupo de investigación, o a un grupo de universidades, o lo que fuera, y decir, bueno, estas son las alternativas, y para estas alternativas veamos dónde se pueden desarrollar mejor. Obviamente, el caso de un vertedero regional va a ser mucho más problemático porque se concentrarían en 30 años 24 millones de toneladas de basura en un lugar determinado, mientras que con las otras estaría mucho más distribuido y había también una mayor distribución de la responsabilidad. Pero estas cosas, lo que te acabo de decir, es ciencia ficción ahora, porque no se hizo. O sea, simplemente se encargó un estudio con ya la idea fija de un vertedero regional. Entonces yo creo que también había ideas en donde los vecinos pudieron comprobarlo en una reunión que tuvieron con el rector, en donde justamente se debatió el tema de que hay muchos que piensan de que, bueno, la basura debería tirarse donde antes se seguía tirando. Este es el criterio y que técnicamente no soporta ni 3 miligramos de crítica, ¿no? Bien. Me quedo pensando en esto que planteamos hace un rato acá, si cada uno de los lugares que son posibles candidatos a ser sede de planta de transferencia se van a encontrar con vecinos que se nieguen a esto, no sé cómo va a terminar el asunto. En realidad va a terminar en un lado al cual no se debió llegar, porque debió empezarse bien. O sea,
las cadenas de torpezas, el principal problema es la torpeza inicial. Y creo que el famoso programa Córdoba Limpia, con 12 vertederos regionales, es una aberración ambiental, es una aberración social, es un tirarle todos los problemas a un lugar para que otros se los saquen de encima. Entonces, yo creo que de alguna forma muchas de estas cosas que están pasando están haciendo que uno vuelva a replantearse y decir, ¿por qué la Municipalidad de Córdoba tiene que solucionar sus problemas fuera de su ejido? ¿Por qué varios municipios se unen a la Municipalidad de Córdoba para transformar en zona de sacrificio un lugar distante? Piensen ustedes que en el caso de Bower es irritante. Yo personalmente no suelo concebir de que pueda haber tanta insensatez. ¿Cómo se puede ocurrir en un lugar donde hay enterradas 12 millones de toneladas de basura, que cerca hay 2 millones, colocar un lugar donde van a enterrar otros 24? O sea, en total va a ser 34 millones de toneladas. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, hacer esto? Entonces, me parece que yo lo que veo positivo es que lo que está pasando muestra de alguna forma que lo que no está funcionando es seguir con esta idea de encontrar una zona universal donde colocar la basura universal. Y yo creo que los intendentes se tienen que dar cuenta de una vez por todas, porque más de uno prefiere gastar esos fondos en obras que se vean, en la plaza, en algún tipo de cosa más visible, de que en realidad se llegó a ese problema porque era mucho más fácil tener un basural abierto, Totor estaba lejos, no se veía, estaba a veces lejos de la planta, y se llegaba a una situación como esta. Entonces, me parece que lo bueno es que está mostrando las absolutas contradicciones e imposibilidades que tiene ser un vertedero regional y volver a un esquema mucho más humilde, pero en donde también la Municipalidad de Córdoba y sus ciudadanos asuman de que sus residuos no pueden ser cargados gratuitamente, sobre todo un municipio que tiene 24 por 24 kilómetros de lado, si son 576 kilómetros cuadrados, es enorme, solucionar sus problemas tirándoselos a otros, ¿no? Entonces, me parece que esto yo no lo veo tan negativo. Yo creo que lo que es positivo es que las cadenas de torpezas muestran la torpeza inicial, pero también necesitan esperanza. Yo creo que hay que seguir trabajando, pero tal vez con un planteo diferente al que se quiere llevar adelante ahora. Y creo que de alguna forma se está dando, ¿no? Yo creo que cuando uno ve el nerviosismo que tienen todos los actores, ve la torpeza del Cormecor, realmente la torpeza que está mostrando en este momento es increíble, me parece que es bueno, porque muestra de que acá no se trata de quién elige primero los terrenos o cómo se hace un estudio con un equipo que no tiene en cuenta determinadas variables, sino que lo que está en cuestión es qué tal si en lugar de un vertedero regional y realmente molestarles la vida a otra gente, se busca alternativas en donde esté más distribuida la carga, ¿no? Esté más distribuida el esfuerzo de trabajar con los vecinos y también más distribuido el de bancarse los residuos cerca, porque no es lo mismo bancarse los residuos de un propio municipio que el de la ciudad de Córdoba y otras zonas. 16 zonas más. ¿Cómo? 16 zonas más, 15 lugares Exacto. más. 15, capaz entre las 19. Sí. Y yo creo que va a seguir habiendo bajadas. ¿Y qué pasa, Raúl, en ese caso? Los municipios porque también fue un planteo cuando se discutía acá la ordenanza, esto de que si no nos asociamos a la Cormecor, si no somos parte de Cormecor, no tenemos lugar para llevar nuestra basura y no tenemos qué hacer con ella. Mira, insisto que es una forma también bastante elegante para que una municipalidad diga, bueno, yo me uno de estos porque me soluciona el problema, pero también retarda el asumir de que es un problema que tiene que ser resuelto por cada municipalidad. Entonces, yo creo que está esto un poco juego. Y yo sigo insistiendo de que sí hay posibilidades, y de hecho podrían unirse las municipalidades, pero no para buscar zonas de sacrificio, sino para como entre conjunto, o sea, en conjunto entre varios, pueden hacer que se asocien dentro de esa estructura más grande
Algunas municipalidades, o una sola la que tenga el cuero que le permite hacer eso, para encontrar salidas más razonables, que no dependan de cargar de camiones ruta, transferirlo al norte, pasar la basura como piensa hacer el Cormecor. Pero claro, yo insisto, cuando las cosas empiezan mal paridas, empiezan con déficit técnicos, sin ideas claras, piensen, y esto me parece importante mencionarlo porque esto está en el propio informe hecho en el ICEA sobre el proyecto. Se asume que en el vertedero, al cabo de 5 años de funcionamiento, el 95% de toda la basura va a ser enterrada, y al cabo de 10 años se va a enterrar el 90%. Entonces, que me disculpen, ¿de qué sirve una estructura como el Cormecor si plantea un horizonte tan mediocre de enterramiento? O sea, ya está implícito en el proyecto un fracaso, pero sumido y confesado. Y después quiero decirte algo que me parece que no se está debatiendo suficiente. La gente que está en el Cormecor está asumiendo una responsabilidad civil y también una responsabilidad penal. Primero hay que ver cómo está, si realmente está constituido institucionalmente, eso hay que verlo. Pero civil y penal. Y ojo, hay que remediar, no cerrar y posterrar Power y el actual vertedero de Piedras Raíz. Hay que remediarlos. ¿Quién va a ser el que va a poner la plata en esos municipios? Porque si están en el Cormecor, son corresponsables de lo que la municipalidad de Córdoba ha mal hecho. Entonces, no solamente es un problema que van a tener que pagar por la basura, van a tener que pagar también por la remediación. Y me parece que este tema ni siquiera lo han debatido. Y una vez que empiece a hablar también, por ahora no hay acciones judiciales, pero desde ya te anticipo que como se sigue con la cadena de torpezas, se está abonando el terreno para que esto se judicialice y realmente sería terrible, ¿no? Porque sería más complicado de lo que ya es. Está bien, está bien. Bueno, Raúl, vamos a seguir con el tema para adelante, a ver qué es lo que pinta en el horizonte cercano y bueno, y cómo van presentándose los diferentes actores de esta historia que parece que no tiene un final cercano, al menos, una resolución, no un final, es una resolución cercana con acuerdo de partes. Pero fíjate, irónicamente, yo sigo siendo un poco optimista porque creo que cuando las cadenas de torpezas quedan evidentes, casi que no queda obligado uno para tratar de hacer las cosas mejor. Y me parece que acá lo que hay que hacer es hacer las cosas mejor y no tratar de seguir forzando algo que tuvo mal hecho en el comienzo y sacarlo, aunque esté mal hecho, no importa. O sea que yo soy optimista de que esto está mostrando algunas ventanas que no se han querido ver desde el comienzo.